Brújula internacional, siempre el petróleo es un tema central, es para la diplomacia venezolana esencial, pero también para la economía. Y Rafael Quiroz, por cierto, está escribiendo un nuevo libro también sobre el petróleo. ¿Cómo es la visión que tienes allí? Ya lo terminé, está camino a la imprenta, como decía don Rómulo Betancourt. Ese es un libro que se titula Petróleo, Lutitas y Pandemia. Tres sismos que conmovieron el mundo energético. Es un análisis bastante interesante que yo hice durante la pandemia sobre esos tres temas que, valga decir que durante la pandemia se dieron la mano y paralizaron el mundo. Y fue gracias a la pandemia que logró estremecer el mercado mundial de los hidrocarburos porque lo paralizó totalmente. Por cierto, tocas en los libros tuyos siempre el tema del petróleo y de las grandes compañías petroleras, que también son una especie de ring de boxeo, porque antes se ganaban todos los combates de la compañía petrolera y ahora los estados como Venezuela, que animaron a la OPEP, son los que triunfan. Ciertamente, claro, y esta es la portada del libro. El prólogo es del doctor Eduardo Fernández. Qué bien. Y pensamos bautizarlo y presentarlo la primera semana de abril en el Hotel Tamanaco, Dios mediante. Entonces, bueno, sí, lo importante en relación a los miembros de la OPEP y en torno a la OPEP fue la importancia que esta tuvo, sobre todo a partir de 1973, cuando la guerra de Yom Kippur. Del 60 al 73, la presencia de la OPEP en el mercado mundial de los hidrocarburos fue muy pálida, fue muy escueta, muy floja. No tuvo mayor repercusión. Es a partir de 1973 cuando por primera vez se establecen los precios del petróleo decidido por la OPEP y tuvo un aumento de 400, 500% el precio del petróleo. De $2 subió a 10 y casi a $11. ¿Cómo es la relación entonces entre instituciones internacionales como la OPEP, que es interregional, porque están los países de África, Asia y América Latina, y en el caso de las grandes compañías de energía, sobre todo las agencias internacionales de energía, ¿cómo es la relación? Sí, hay una buena relación hoy en día, pero por supuesto la creación de la OPEP se trató de una confrontación, en el buen sentido de la palabra, del grupo de países productores de petróleo y exportadores de petróleo también. De hecho, por ejemplo, se llama Organización de Países Exportadores de Petróleo, en relación a la hegemonía que venían manteniendo desde 1928, en el famoso acuerdo de Ashnakari, hasta 1960, venían teniendo las 7 hermanas o las 7 grandes, llamadas así, en el sentido de que tenían un control hegemónico del mercado petrolero. Controlaban la producción, controlaban la oferta, controlaban la demanda y controlaban los precios del petróleo. Entonces, esa hegemonía hizo que varios países se pusieran de acuerdo, específicamente Venezuela y Arabia Saudita, en la persona de Juan Pablo Pérez Alfonso, que era el ministro de Petróleo de Rómulo Betancourt en aquel periodo o en aquella fecha del 14 de septiembre de 1960, y el saudita Al-Tariki, que era el ministro de Petróleo de Arabia Saudita. En torno a ellos hubo un acuerdo de 5 países, Arabia Saudita, Venezuela, Kuwait, Irak e Irán. Después del compromiso comerciales, vamos a hablar un poco más de eso porque ya no son los 5 países, son una fuerza enorme, la OPEP, pero también la OPEP Plus, pero sobre eso venimos después de este intermedio, siempre en Brújula Internacional.